Buenas noches, mi nombre es Aurora Rodríguez, estudiante de Ingeniería de Sistemas. Le voy a hablar sobre los fundamentos de las bases de datos. Las bases de datos es un conjunto de información relacionado que se encuentran agrupados o estructurados desde el punto de vista informático. La base de datos es un sistema formado por un conjunto de datos almacenados en distintos que permiten el acceso directo a ellos y un conjunto de programas que manipulen ese conjunto de datos. Sus características: una base de datos se compone de varias tablas denominadas relaciones. No pueden existir dos tablas con el mismo nombre ni registro. Cada tabla es a su vez un conjunto de campos, columnas y registros, filas. La relación entre una tabla padre y un hijo se lleva a cabo por medio de las llaves primarias y llaves foráneas o ajenas a ella. Las llaves primarias son las claves principales de un registro desde una tabla y estas deben cumplir con la integridad de datos. Las llaves ajenas se colocan en la tabla hija conteniendo el mismo valor que la llave primaria del registro padre. Por medio de esta se hacen las formas relacionadas. En las aplicaciones, una aplicación de base de datos es un programa del ordenador cuyo propósito se inserta en consultar la información de una base de datos alguna. Por ejemplo, de las primeras aplicaciones de este tipo son los sistemas de contabilidad o de reserva de aerolíneas como Sabre, cuyo desarrollo comenzó en 1957. En sus tipos conseguimos el modelo jerárquico, organizando los datos en una estructura de árbol, el modelo de relación siendo el modelo más común, entre ellos el modelo de red, que se base en el modelo jerárquico, permitiendo relacionar a muchos entre registros vinculados hacia ellos. El modelo de entidad, relacionando este modelo capta la relación entre entidades del mundo real en una forma muy similar o muy poca en la red. Acceso rápido, que son los datos evitan a datos repetidos o duplicados, aumentando la productividad. Ventaja: permiten ingresar datos limitados compartiendo datos globales centralizados, información, reducción de espacios físicos. Desventaja: pueden crecer mucho, suban sus costos, tengan actualizaciones, pueden fallar críticamente y sufrir ataques remotos de vez en cuando. En sus visiones de los datos, independencia lógica física. La independencia física de los datos debe permitir la realización de estructuras de almacenamiento de datos en forma independiente en su estructura lógica, en la realidad de las ventajas hacia ella. En la independencia lógica de datos debe permitirse una cierta independencia entre los datos vistos por la aplicación y la estructura lógica de ellos en la realidad. Las ventajas soportan de la evolución de los datos hacia el computador y que cada grupo de trabajo vea esos datos como cada grupo lo desea. Entre sus relaciones entre los sistemas de información y las bases de datos consiste nada más que en los sistemas de información como lo son todos, es decir, en el conjunto para el manejo de la información, entrada, proceso y salida. Y las bases de datos son una herramienta para los sistemas de información, ya que hacen parte del software y el encargado del almacenamiento y procesamiento de la información hacia el computador. Sistema de gestión de base de datos. Estos se definen bajo, también proporcionan métodos para mantener la integridad de los datos, para administrar el acceso a usuarios de los datos, para recuperar la información si el sistema se corrompe o se daña. En su arquitectura, en ocasiones se habla de una arquitectura en esquema, un esquema interno conceptual y otro externo. El interno escribe la estructura física de almacenamiento de la base de datos. El conceptual oculta detalles de la estructura física de almacenamiento y concentra su atención en las entidades de tipo de datos, relaciones y restricciones. El usuario del sistema de gestión de base de datos. Los usuarios normales son usuarios no sofisticados que se interactúan con el sistema mediante la innovación de algunos programas de aplicación que se ha escrito previamente. Programadores de aplicaciones son profesionales informáticos que escriben programas de aplicaciones. Los programadores de aplicaciones pueden elegir entre muchas herramientas para desarrollar interfaces de usuario. Las herramientas de desarrollo rápido de aplicaciones son herramientas que permiten el programa de aplicación o construir formularios e informes de escribir un programa. Usuario sofisticado. Internamente con el sistema sin programar escrito es su lugar. Ellos forman su consulta en un lenguaje de consulta de base de datos. Cada una de estas consultas se envía al procesador de consulta, cuya función es transformar instrucciones en el gestor de almacenamiento entidad. Usuarios especializados son usuarios sofisticados que escriben aplicaciones de base de datos especializadas que no son adecuadas en el marco de procesamiento de los datos hacia ellos.
Entre esas aplicaciones están los sistemas de diseño asistidos por un computador o varios, conociendo este sistema experto, sistema que almacena los datos con tipo de datos complejos y además. Muchísimas gracias, saludos.